México se está yendo a la mierda. O bueno, a la chingada. Pero lo más gordo del tema es que lo que estamos viendo no es ni la primera vez que ocurre. La historia no se repetirá, pero rima bastante bien. Si estás pendiente de las noticias estarás viendo autobuses ardiendo, carreteras bloqueadas, ciudades acojonadas y hasta aeropuertos colapsados. No es porque México se haya levantado con ganas de caos, es porque se acaba de decapitar a una hidra. El 22 de febrero de 2026, varios medios internacionales y agencias reportan que el ejército y las fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, durante un operativo en Tapalpa, que está en Jalisco. Y aquí viene lo importante: cuando un líder cae así, no esperes silencio o una escena parecida al final de la primera película de Star Wars. Todo lo contrario, puedes anticipar una respuesta automática como si el cártel tuviera un botón rojo que pone activar venganza. El dinero es lo de menos. Lo que importa es mandar un mensaje. ¡Qué gargantador! Porque por un lado puede que hayas visto alegría generalizada y a Sheinbaum informando de esta operación. Pero también tienes esos reportes de vehículos incendiados, bloqueos y disturbios en múltiples estados, con cierres de escuelas y hasta vuelos afectados en zonas calientes. Este era el ambiente en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. No mames, ¿están bien? Esto me parece mega interesante, porque aún andamos con la resaca de las operaciones militares en Venezuela y ahora con el despliegue estadounidense en Oriente Medio. De hecho, el régimen iraní empieza a sacar restricciones del espacio aéreo y, sin embargo, una organización narcotraficante parece ser capaz de afectar a todo un país de manera similar a la que estamos viendo en conflictos bélicos por todo el mundo. Pero vamos, esto no es violencia porque sí, es una táctica. Paralizas infraestructuras, saturas a las autoridades y mandas un mensaje claro: si me tocas a la cúpula, le vuelo las pelotas al país. Pero vamos a poner contexto en todo esto porque te estarás preguntando quién es este líder como para que su eliminación esté provocando esta oleada de violencia por todo el país. Es decir, vale, es un líder narcotraficante, pero ¿tan gordo es el pez como para que la represalia haya sonado en todo el mundo? Soy un pez gordo. Todos me conocen. Para tener una ligera idea de lo que estamos hablando, entendamos primero a este cártel al que acaban de decapitar, porque vais a ver que lo que estamos viendo no es sino un ciclo que se repite en México cada cierto tiempo. No sabría deciros si es algo orquestado o es que pasa de manera inevitable cada década, más o menos. Por eso necesito que me ayudéis a aclararlo tras escuchar la historia. Pero no sin antes recordaros que si os gusta el contenido dejéis la me gusteada, la compartida, la suscribida y la comentada para manteneros en el debate de la barra del bar. Dicho eso, vamos al lío. Veréis, esta cabeza cortada es, o bueno, era el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho para los amigos. Y te preguntarás, ¿qué pasó con el cártel de Jalisco Vieja Generación? Pues no existe, el nombre de Nueva Generación es puro marketing, algo que me recuerda enormemente a la película esa de Wyoming que se llamaba directamente Vivancos 3, y si os gusta haremos las dos primeras. Este cártel nace en Jalisco, ahí no te engañan, y por eso os digo que esta historia es cíclica. En México el cártel de la droga predominante era el de Sinaloa. Este cártel tenía aliados inevitables en varias plazas para que el negocio fluyese. En Jalisco este aliado inevitable era el cártel Milenio o los Valencia. Este vínculo se mantenía a través de quien era el jefe del cártel de Sinaloa en Jalisco, Nacho Coronel. Como en todas historias de ascenso y caída, este cártel estaba en la cresta de la ola, se andaba comiendo el mundo, hasta que de repente pasa lo impensable. Felipe Calderón es elegido presidente en México en 2006, y os recuerdo que aquí las presidencias duran 6 años, así que va para largo. Este presidente se ha caracterizado por algo muy significativo. En México el tema del narcotráfico llevaba tiempo yéndose de madre. No hablamos de una actividad criminal como otra cualquiera, sino que los grupos narcos, con la cantidad de pasta que movían, se habían convertido en un eje desestabilizador completamente impepinable en el país. Ya no solo a pie de calle en los barrios, sino incluso en política. En estados como Michoacán había una dinámica de guerra por control de territorio. De hecho, Calderón, a los pocos días de asumir el cargo, manda a miles de militares a Michoacán para marcar lo que sería la línea presidencial contra el narcotráfico desde el principio de su legislatura. Y también para dar una imagen fuerte, ya que parece ser que ganó con muy poquito margen. Fue precisamente aquí donde en 2007 el presidente Calderón envió su primer operativo militar contra el crimen organizado. No sé si os está sonando esto a algo parecido a la escalada de violencia que está muy representada por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, en noviembre de 2025. De hecho, os digo que ser alcalde en México es actividad de riesgo porque en la última década han muerto 63 a manos del narcotráfico. El caso es que Felipe Calderón pensaba que iba a poner fin a esta actividad y, sin saber lo que se vendría después, decide combatir esto en su momento. Y los cárteles, lejos de temer la fuerza del Estado, elevan la apuesta. Pasamos de casi 9.000 homicidios en 2007 a 14.000 en 2008, 25.000 en 2010 y 27.000 en 2011 como pico. Y aunque 2012 empezó a bajar, siguió estando en 26.000. Si el Estado no actuara en el uso legítimo de la fuerza pública para combatir este fenómeno, difícilmente es pensable que eso reduzca la violencia. Es decir, tiene que usar la fuerza pública para combatir a estos criminales que están actuando en las calles, en las carreteras, sin ningún límite moral y sin ningún escrúpulo.
Y la única manera de detenerlos es a través del uso de la fuerza pública, que va necesariamente a traer, por lo menos en el corto plazo, también violencia. Este presidente se alineó con administraciones estadounidenses, estableciendo una cooperación formal mediante la iniciativa Mérida, que fue anunciada por George Bush en 2007. Por equipo, entrenamiento, inteligencia y mucha pasta de por medio. Y para que veáis que hay temas en los que da igual que el presidente sea republicano o demócrata, con Obama no es que se finalizase la cooperación, sino que aumentó. En un tiempo en el que el gobierno de México enfrenta con coraje a los cárteles de la droga que operan en ambos lados de la frontera, resulta esencial que Estados Unidos se sume como socio completo para enfrentar este problema. Todo esto dio lugar a la caída del cártel Milenio como consecuencia de la eliminación de Nacho Coronel. Quiero decir, no es lo único que ocurrió, pero es relevante para la historia que os cuento. Y cuando te cargas a una organización criminal tan grande, lo que ocurre es que los demás criminales se dan cuenta de que ese no es el camino para la prosperidad de los mexicanos y que deben buscarse un trabajo honrado para aportar al país. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Lo que ocurrió fue lo que os imagináis. Que quedaba del cártel Milenio y los grupos competidores se dan de hostias por ver quién ocupa ese nuevo lugar. Nacho Coronel, de nuevo, funcionaba como un lugarteniente de Sinaloa en Jalisco. El cártel Milenio era algo así como un aliado regional. Coronel se aseguraba de que no se diesen de hostias por el territorio y cuando cae, pues se abre barra libre para expandirse antes de que alguien consiga ocupar su lugar y estabilice la situación. ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! Ahí, en ese preciso instante, es cuando nacen cárteles como La Resistencia y el cártel que está ahora mismo jodiendo México, el de Jalisco Nueva Generación, aunque en aquel momento se llamaba Matazetas. Este nombre surge como contraposición a los Zetas, una organización criminal que tenía raíces militares y de hecho muchos miembros eran ex fuerzas especiales mexicanas. Los de Jalisco Nueva Generación empiezan con este nombre para dar una mejor imagen inicial a la gente del barrio, como diciendo, si nosotros no queremos joder al paisano de a pie mexicano ni al Estado siquiera, solo queremos luchar contra esos malditos Zetas que están extorsionando y secuestrando a todo el mundo. Y luego ya pasaron al nombre corporativo de Jalisco Nueva Generación. De hecho, podéis ver bien clara la evolución de su dominio y cómo le fueron arrebatando terreno a los Zetas a partir de 2012, cuando el avispero estaba revuelto tras la presidencia de Calderón. Por eso digo que la historia parece que se repite, porque la caída de Nacho Coronel dejó una brecha temporal de poder que todos se hostiaron por tratar de cubrir, o al menos se hostiaron por acumular poder e influencia justo cuando el árbitro que se aseguraba de que no se peleasen fue quitado de en medio. Y lo que estamos viendo podría ser algo parecido a lo que se vio en aquel momento. Y sí, sé lo que estás pensando porque estás aplicando lógica. A ver, antes lo que ocurrió fue que se cargaron al árbitro, el jefe del cártel de Sinaloa en Jalisco, y lo que vino fue una lucha por ese liderazgo mientras paralelamente todos los cárteles y bandas subordinadas se hostiaban por ampliar su esfera de influencia mientras el profesor estaba fuera de clase. Pero lo que estamos viendo ahora sería diferente, ¿no? Porque no está habiendo peleas de bandas, sino pura venganza contra el gobierno por esta operación. Tal como hemos abierto este vídeo, lo que ocurre es que vemos al cártel de Jalisco Nueva Generación joder el país y a sus conciudadanos para mandar un mensaje al gobierno. No me dejas seguir con mi actividad criminal, estoy dispuesto a suicidarme junto con el resto del país. Pero es que esto hay que verlo por fases. Podemos decir que hay dos fases en este duelo tras la muerte del líder. Lo primero es la venganza y demostración de poder. Lo típico tras un golpe de este calado es que se den los narcobloqueos que vemos, vehículos quemados, cortes de carretera, ataques a infraestructura y caos. No se trata solo de hacer daño, sino de paralizar el país y mandar el mensaje de lo que ocurre cuando decapitas a la organización. Nosotros somos los putos amos. ¿Cómo? Los putos amos. Si venéis por aquí, surajamos. Además, esto permite al cártel de Jalisco cierto control de la narrativa. Enseña al Estado y a otros grupos rivales su capacidad de reacción aunque haya perdido la cabeza. Así les da a entender que el cártel sigue vivo y que no se deben poner a hostiarse por ampliar sus zonas de influencia a costa de ellos. Es como si un asesino matase a un rey. Los nobles van a ir a matarlo conjuntamente, lo que no quita que luego traten de matarse entre ellos por ocupar el trono. Ahora bien, estos nobles matándose es lo que vendría en los próximos días. En esa fase 2 que va de sucesión. ¿Quién manda? ¿Quién controla qué plaza? ¿Y quién se queda con qué rutas? Porque entended que eso funciona igual que la política. ¿Qué ocurre cuando un político asume la presidencia de un país, de un estado o de una comunidad autónoma sustituyendo al anterior? Pues que hace una purga de los afines al anterior político para colocar a los afines a él. Personas que seguramente aprovechen ese vacío de poder para conseguir influencia por encima de quienes antes lo ostentaban. Probablemente el Mencho favorecía a unos más que a otros. Los que están ahora por medir sus fuerzas tendrán sus propios objetivos. Bandas subordinadas que quieren ampliar su esfera de influencia apoyarán a unos sucesores o a otros para que prevalezcan sobre los demás y salir beneficiados después. Esto va a derivar en purgas internas, eliminación de disidencias y violencia selectiva. A corto plazo seguramente veamos más bloqueos intermitentes y ataques puntuales. Los que quedan al cargo del cártel de Jalisco ahora hacen frente común, porque el principal objetivo es que no se los coman desde fuera, antes de que ellos empiecen a pelearse desde dentro. Déjelos pelear.
A medio plazo, es decir, en las próximas semanas, veremos esa pelea real por el liderazgo. Probablemente haya una subida de los homicidios en zonas donde se estén jugando plazas y rutas. Pero aquí entra la parte que los cárteles no pueden controlar, que es la pregunta de ¿hasta dónde va a llegar el gobierno de Claudia Sheinbaum con esta operación? ¿Ha bastado con la eliminación de Mencho para dar el mensaje que querían dar? ¿O van a seguir cortando cabezas en la organización para fragmentarla más? Cuanto más liderazgo él limites, más peleas habrá por el control de territorios más pequeños, hasta que esos mandos intermedios vayan siendo efectivamente sustituidos hasta llegar a ver quién asume la cúpula final. Solo puede quedar uno. Y esto me parece mega interesante no solo por las implicaciones que tiene, sino porque, coño, yo mismo recuerdo esos comentarios tibios de Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo, diciendo que no iba a haber una respuesta dura contra el cártel. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. Os recuerdo que esta es la sucesora de AMLO, un presidente que se hizo famoso en contraposición a la etapa de conflictos de Felipe Calderón por su postura de abrazos, no balazos contra el narco. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Lo que me hace preguntar, ¿de dónde está viniendo esta contundencia de Sheinbaum contra el cártel de Jalisco? Cártel que, por cierto, controla Michoacán, el estado donde se encuentra Uruapan, el municipio en el que Carlos Manzo era el alcalde antes de ser asesinado por el narco. Mi lectura es que hay presión directa desde Washington. La postura yanqui en América es la de estabilizar la región para asegurar un bloque estable que pueda hacer competencia al sudeste asiático en los años venideros. Y esto pasa no solo por quitar al chavismo de Venezuela, al castrismo de Cuba o incluso a Ortega de Nicaragua. Pasa también por estabilizar a uno de sus principales socios comerciales de la región, México. De hecho, se han dado ultimátums por parte de Trump diciendo que si México no actúa, actuarán ellos. En cuanto a los cárteles, son quienes controlan México. Es muy triste ver lo que le ha ocurrido a ese país. Los cárteles operan y están matando cada año a entre 250.000 y 300.000 personas en nuestro país. Eso hace que a Sheinbaum le convenga dar resultados para cerrar la puerta a cualquier narrativa de intervención extranjera. Somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos. Un golpe así sirve para proyectar control del Estado, y eso que Sheinbaum había sido la principal crítica de las estrategias de decapitación por el riesgo de violencia que se da. Por lo que un movimiento de este calibre implica que Claudia ha valorado que era mejor intervenir a dejar que la intervengan. O al menos eso ha creído. Podría ser eso, o que tal vez Sheinbaum esté alejándose de la táctica de abrazos no balazos de su predecesor. Y si es así, estaría apoyándose, tal como se dice en Reuters, en inteligencia yanqui y su task force de operaciones contra cárteles. Pero vamos, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarme ahora. ¿Crees que Sheinbaum está dejando de lado lo de abrazos no balazos, o es que Trump no le ha dejado otra opción? ¿Parará México las operaciones de decapitación o seguirán hasta machacar la estructura del cártel de Jalisco? ¿Se vienen semanas de escalada de violencia en el país? Te leo, suscríbete y, oye, considera hacerte con la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.